Hola, hola mis angelitas, bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante: los amantes de la casucha, talento o estrategia de cama. Obviamente no vamos a hablar de todos los maridos que ha tenido porque no terminamos hoy. Vamos a hablar de los que ella ha usado, ha ocupado como escalón de cama, obviamente, para lograr sus objetivos en la cantada. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene talento. Así que vamos a hablar de eso ahora. Me parece un tema sumamente interesante para saber a quiénes ha usado, quiénes han sido sus víctimas. Obviamente no vamos a hablar de todos los de la radio, los de los canales de Jujuy, porque no terminamos hoy. Pero cuando ella dijo, no, aquí ya me quedó chiquito, empezó a ver cómo hacer. ¿Y cuál fue el escalón más fácil? La cama. Ella usa la cama para trepar, para subir los escalones que la gente normal sube con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con sudor del bueno. Esta mujer no. Esta mujer ocupa la cama para subir. Y de eso vamos a hablar ahora. Mis angelitas, mucho se dice que si es la nena trampa, que si es la jefa. Jefa de nada, obviamente, ni de nadie. Pero aquí vamos a decir las cosas como son. ¿Es talento? Obvio no. Obvio no es talento lo que esta mujer tiene. Esta mujer trepa, ella escala usando la cama como escalón. Porque el historial no miente, mis angelitas, no miente. Ya conocemos los nombres de famosos como Bad Bunny, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora los vamos a ver a detalle. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Mucho se habla de la música, de los tatuajes y de esa imagen de mujer empoderada más falsa que un billete de 3 pesos de esta mujer. Pero aquí vamos a decir la verdad que a muchos les da ñañaras. Vamos a hablar del currículum de cama, de la casucha de quinta, de la pandillera de las nalgas fáciles, que parece más una escalera de posiciones que un disque diario de amor, porque se supone que ella habla del amor, es lo que ella menos conoce. Mientras otras artistas de cuna, como nuestra reina Ángela Aguilar, defiende un legado familiar. ¿Recuerdan que hace poco hubo gentuza que se rió de ella porque ella honrando a su abuelito? ¡Qué belleza! Pues parece que del otro lado, o no parece, así es, del otro lado la estrategia ha sido otra: arrimarse al árbol que más sombra le da. ¿Y usando qué? Usando el escalón llamado cama. Vamos a hablar, los escalones de la piruja argentina. No nos engañemos, mis angelitas, para llegar desde los callejones del trap argentino hasta los escenarios de México, han tenido que trabajar horas extras con las sábanas. Así como lo escuchan, el camino desde los callejones del trap argentino hasta México ha sido largo y traqueteado. Esas han sido horas de sábanas, sábanas y más sábanas. Empecemos con Crow. Le vamos a poner el inicio en el fango. Su primera relación pública, mi gente, pública y más o menos larguita. Esta fue su trampolín en Argentina. Eso fue esta relación para ella. Lo usó para meterse en la movida urbana cuando nadie sabía quién era ella. O sea, la pandillera. Nadie la conocía. Ahí fue cuando ella utilizó a esta persona, al llamado Crow. Una vez que ya no le servía para subir, le dijo: chao, bye bye, que te vi. Este fue su primer escalón. Y fue la primera vez que ella desechó a alguien del medio, que dijo: este ya no me sirve. Antes de las luces de neón estaba este hombre, el mentado Crow, Tomás Campos. Él fue quien realmente la introdujo al mundo del trap, cuando ella no era nadie. Dicen los que estuvieron ahí que ella absorbió todo su estilo y sus contactos de la Bardero Click. Y sí, fíjense, si ustedes pueden ver, parecían hermanos gemelos. Los mismos tatuajes, las mismas poses, las mismas lengua de fuera. O sea, definitivamente de que sí. Ella absorbió todo lo de él. Desde ahí podemos ver que no era un amor genuino, un amor leal, un amor no. Porque uno no se hace clon de su pareja. O sea, uno no le copia nada. Uno está con esa persona por el simple amor de estar con ella. No es porque estemos absorbiendo sus contactos, su estilo, su forma de trabajar. No. O sea, una gente normal no hace eso. En cambio, ella sí lo hizo. Fíjense lo que dice: sustrajo todos los contactos de la Bardero Click. Investigué porque la verdad que esa no es mi música. O sea, yo no tengo nada que ver con ese gusto para nada. Pero bueno, lo que pude encontrar es que Barderos Click es el nombre del colectivo y del sello discográfico formado por el dúo de trap argentino Barderos. O sea, es un dúo de trap.
compuesto por Crow y Homer, el mero mero, dicen. Yo no sé quién es este hombre, pero ha de ser un hombre bien pegado allá, que canta trap. Esta etiqueta representa más que solo música, es la identidad del grupo, o sea, del dúo, y su equipo de trabajo, su clica o grupo cercano. Clica, recuerdo yo cuando leí esta palabra me acordé de las maras en El Salvador, así le decían, clica, brincarse a una clica, o sea, meterse a un grupo, y aquí habla de eso, o sea, del grupo de ellos. En este contexto, ¿verdad? En el contexto de Kazoo, su relación con Barderos Click se explica por los siguientes puntos. Obviamente el vínculo sentimental que ella tuvo con este hombre, con Crow, por interés. Recuerden, fue una relación sentimental muy mediática por varios años, lo que la vinculó estrechamente a este entorno, al de Barderos Click. Sus colaboraciones musicales, otro punto. Trabajaron en múltiples ocasiones, siendo 14, algo así se escribe porque tiene el número 14 y se escribe con algunas letras raras, pero eso es lo que dice. Una de sus colaboraciones más emblemáticas fue esta, la dichosa 14, donde la química entre ellos, ¿verdad? La Kazucha y el Crow fue, pues, se notó, ahí quedó plasmada. Y 3, escena de Neuquén, Mendoza, dice. Ambos forman parte de la explosión del trap en el cono sur, compartiendo raíces y el ascenso a la fama en la misma época. O sea, hablan de estos dos personajes que me imagino yo que son del trap argentino. En resumen, resumiendo todo esto, cuando vemos Barderos Click junto a la Kazucha de Quinta y a Crow, se refiere a la alianza creativa y el historial personal que comparten o compartieron dentro de la industria musical argentina. O sea, cuando mencionamos este término, ya saben, hablamos de la alianza que tenían ellos dos. Y por eso esta mujer lo usó, lo ocupó, lo utilizó para ella saltar, por así decirlo, ¿verdad?, a la visibilidad en Argentina, porque nadie sabía quién era ella, nadie la conocía, yo creo que ni en su casa. Entonces ella lo utilizó a él, y ¿cómo lo utilizó? ¿Qué utilizó? Ya saben, ¿verdad? Ya saben cómo lo conquistó. Ay, no solo de ver esas fotos, cómo se besan, guácala, guácala, guácala. Una vez que obtuvo ella, obviamente la Kazucha de Quinta, la validación del movimiento underground, lo desechó como a un trapo viejo. ¿A quién? Al Crow. Al bendito Crow. Ella lo desechó cuando obtuvo la validación, o sea, cuando ella ya pudo entrar ahí. Dijo, ya hice lo que quería, chao que te vi. Se comenta por ahí que mientras Crow la apoyaba ciegamente, porque sí, mi gente, o sea, sí, mis angelitas hermosas, yo noto que en las fotos él como que él sí la quería, la verdad. Pero ella, miren, estaba haciéndole ya ojitos a otros de ligas mayores. O sea, ella estando con él, imagínense, él apoyándola ciegamente, ella ya andaba haciendo ojitos por otros lados. Obviamente a ligas mayores, o sea, gente con más peso, gente que le iba a poder dar más, que la iba a poder ayudar más. En pocas palabras, ella lo usó de trampolín para dejar de ser la pandillera de Jujuy, la patarrajada de Jujuy, y convertirse en la sombra de los grandes, de los que sí cantaban. Ahora pasemos a Bad Bunny. ¿Recuerdan el beso del marketing? Ese fue el beso del marketing. Ah, porque algo muy importante, algo que yo noté en esta investigación que hice, es que esa mujer se besa con medio mundo. Ella se besa con Mundo y Raimundo. O sea, no es como una mujer normal que uno solo se besa con su pareja, o sea, con la pareja del momento. No, ella se besa con Mundo y Raimundo. Es como les digo, para ella, o sea, es como tomarse un vaso de agua. O sea, es increíble de verdad. Para ella conseguir algo, y si tiene que hacer show, y si tiene que hacer entender que se está encamando con ese hombre, ella lo hace. No, hombre, guácala. No es como una mujer normal que solo se besa con su pareja, porque imagínense eso de andarse besando con cualquiera, con Mundo y Raimundo, guácala. Hasta una enfermedad le pueden pasar a uno. No, pues esta mujer no. Esta mujer se besa con medio mundo. ¿Se acuerdan ustedes, mis angelitas, de aquel beso en el escenario por el año 2018? No, hombre. La Kazucha no es ninguna boba, no es pendeja. Esa mujer sabe lo que quiere. Lastimosamente, lo malo es que no se mide en cómo lo va a conseguir, porque ella se pone en peligro, se pone por el suelo, o sea, pierde más de lo que gana, pierde más de lo que logra. Miren, ella sabía que pegársele al conejo malo, o sea, al Bad Bunny, esto le daría visibilidad mundial, ya que pues su talento, entre comillas, o sea, cero talento, no le alcanzaba para eso, para tener visibilidad mundial. Así que dijo, me le pegó a este. Fue una cita de conveniencia que ella misma se encargó de cacarear en todas las entrevistas. O sea, ella solita hablaba del tema sin que se lo preguntaran, del bendito beso con el Bad Bunny. Y ya sabemos, obviamente, cómo le pagó a Bad Bunny. Porque se nota a leguas, mis angelitas, que él, el Bad Bunny, es un hombre de suburbio, es un hombre de barrio pesado. Ya ustedes saben de dónde vienen todos los reggaetoneros de Puerto Rico. De barrios de donde hay balazos, ladrones y de todo. O sea, ningún reggaetonero viene de un lugar
de ejemplo, de un lugar bonito, de un lugar nice. No, todos han sido muertitos de hambre, pandilleros, ladrones, todos. Entonces de ahí viene Bad Bunny. Y esos hombres no dan nada de gratis. Acuérdense que la gente muertita de hambre, no digamos todos, ¿verdad? Pero sí la gran mayoría, o sea, mata por $1. Esa gentuza no da nada de gratis. Y les gusta que les paguen con trasero. A esos hombres les gusta que les paguen con el trasero. Y así fue como la Casucha le pagó al Bad Bunny. Ella sabía que estar vinculada a la figura en ese momento, ¿verdad? Más grande del género urbano, o sea, entre comillas, porque para mí ese hombre no canta en lo absoluto. Pero en ese momento, pues la gente descerebrada, ¿verdad? Lo tenía arriba al hombre. Y ella sabía perfectamente que si se vinculaba a él, su boleto dorado, o sea, era más fácil que lo que hace ella, tomarse un vaso de agua. Y no le importó entregar lo que fuera necesario, las nalgas, la pantufla, lo que fuera, para que le abrieran las puertas de las ligas globales. Yo les voy a decir algo. Yo vi por ahí una foto de esta vieja, de la pandillera lengua de fuera, con el Daddy Yankee. Es que esta pendeja, o sea, ella andaba buscando cómo subir y facilito. Hay mujeres para las que es tan fácil pagar con las nalgas. No, hombre, cada quien, porque para mí se me hace el precio más alto y el más caro. Pero hay unas que no, que solo se bañan y ya. Y a esta cabrona yo la vi en una foto con el Daddy Yankee. Suerte que el Daddy Yankee, no solo porque estaba casado, no, yo siento que eso no tiene nada que ver. Cuando vos tenés moral, cuando sos una persona con moral y sobre todo inteligente, no importa que seas casado, divorciado, soltero, lo que sea. Claro, en ese momento él estaba casado, pero eso no fue. Lo que pasa que Daddy Yankee, o sea, es un hombre tan inteligente. Por algo, miren, o sea, él era el mero en los negocios y lo sigue siendo. Todos los reggaetoneros hablan de lo mismo, que Daddy Yankee no era ningún tontito. Además de su edad, obviamente la edad te da colmillo, te da sabiduría, uno de viejo no es pendejo. Entonces el maje, esta pendeja le hacía los mandados. No porque ella ha de haber tratado de conquistarlo y metérselo a la cama. Pero no contaba con que el Daddy Yankee no es ningún estúpido. El Daddy Yankee estuvo con mujeres bellas, bailarinas preciosas. Y no cayó en sus redes. Ahora iba a caer en la red de la fea más fea. O sea, no. Fea. Más fea que la noche. Sin talento, sin gracia, sin brillo, sin glamour, sin nada. O sea, no. El hombre... Neles pasteles. Ella dice que, que el hombre que amó toda la vida, que el hombre que había amado toda la vida, que ella se sintió no sé cómo cuando le dijo su nombre. No, hombre, si Daddy Yankee conoce a medio mundo. O sea, él a la gente del género que va saliendo, él los va conociendo. Pero esta piruja no pudo pagarle con trasero. Porque el hombre, el Daddy Yankee, cuando ella va, él ya viene y va de regreso. Y eso es lo que me encanta de la gente adulta, que no es estúpida. La gente madura, la gente adulta, la mayoría son inteligentes, son listos, porque ya vivieron, no son pendejos. Así que esta pendeja pensó que se iba a poder encamar con el Daddy Yankee y no le salió. Ahora pasemos al número 3, el Duki. El Duki, mi gente, es el rey del trap en Argentina. Esa es la rosca del trap. Yo a este maje no lo conocía. Yo lo conocí en un video donde salió con la enana Nicole, con la enana Nicki Nicole, que ya van a ver. Que miren, mis angelitas, si ustedes tienen una amiga como la pandillera lengua de fuera, aléjense. Esa no es amiga, esa no es ni amiga de la enana Nicki Nicole. Con eso se los digo todo. Ahí conocí yo al Duki. Obviamente el Duki, él es súper pesado. Yo en ese video me di cuenta que él se cree la gran cosa porque supuestamente lo es. O sea, yo la verdad no consumo música de él, no sé cómo canta, no sé qué canta, no sé nada. Yo solo lo vi porque lo vi en este video por unos chilenos. A mí la música argentina, o sea, yo no sigo Argentina, yo nada de Argentina. Pero Chile sí, porque tengo compañeras del fitness que son chilenas. Entonces ellas, poniendo en sus clases algunas cancioncitas que a mí me gustaron, fue donde yo di con este tal Duki que cantó con 2 chilenos que cantan reggaetón. Y estos invitaron al remix a la enana Nicki Nicole. Pero el Duki no fue, porque como él es top, top, la gente top no se mezcla con cualquiera. Entonces él solo mandó su pedazo del video. Quien estuvo en el video fueron los 2 chavitos chilenos, dueños de la canción, y la enana Nicki Nicole, que la invitaron. Ahí fue donde yo conocí al Duki, porque todo el mundo hablaba, wow, el Duki, wow, el Duki, el Duki. Entonces yo dije, ¿y este quién es, verdad? Y ahí fue donde yo lo vi, ahí fue donde yo lo conocí. Pero déjenme decirles que este maje es la rosca del trap, o sea, él es el rey del trap. Y obviamente la pandillera, buscando estar con los top para ella poder llegar, ni modo, a puro trasero, a pura cama, a pura sábana, obviamente ella se vinculó al Duki. A esta mujer
esta mujer a la pandillera se le ha vinculado con medio género urbano en Argentina. Que si el Duki, que si este, que si el otro, que si aquel. La lista es tan larga que parece un álbum de estampitas. ¿Se recuerdan? Las estampitas de los mundiales. Ahora ya no lo hacen, pero antes lo hacían. No, hombre, es más larga que un álbum de estampitas. Pero en ese mundo, mis angelitas, la lealtad no existe. Lo que existe es el hambre, las ganas de hartarse y salir del agujero a como dé lugar. Y más la pandillera, miren cómo vivía. Ella quería salir de esa pobreza a como fuera, como diera lugar. Entonces aquí entra el Duki, el rey del trap argentino. La historia aquí es de conveniencia mutua y secretos compartidos. Escuchen esto, se rumorea que entre ellos hubo un pacto para mantenerse como la pareja real del trap, solo para controlar el mercado. Se rumorea, mis angelitas, que entre ellos hubo un pacto para mantenerse como la pareja real del trap, solo para poder controlar el mercado argentino. O sea, que ellos dos querían ser como que los reyes. El morbo de verlos juntos mantenía a la gentuza, a la fanaticada, a los fans pegados, mientras ella aprovechaba este momento o ese momento para succionar, imagínense, para succionar la audiencia de él, del Duki, mientras fingían una hermandad o algo más, ¿verdad? Que eran parejas, pero era paja. Obviamente ella no necesita hacer nada de nadie para acostarse, ¿no? O sea, ella tiene amigos con derecho. Así que eso de que se acostaban, eso ya se sabía. Ella estaba operando para que su equipo de trabajo, o sea, el equipo del Duki, fuera el de ella, imagínense, quitándole recursos y atención al que supuestamente era su amigo. Esto me recuerda tanto, fíjense, a algo que pasó aquí en el fitness. Una pendeja, no hay otra palabra, una vieja. Hay que tener cuidado con la gente vieja también. Una ancianita que no le da cabida a la gente nueva. Ella quiere ser la reina del fitness. Pues esta vieja se le pegó a alguien importante del fitness, ¿verdad? Valga la redundancia. Y para decirles, y para no hacerles largo el cuento, la vieja le quitó el puesto a esta persona importante del fitness aquí en Panamá. Le quitó el puesto, se puso ella, o sea... Pero como ya saben, mis angelitas, el mal nunca termina bien. La vieja estúpida, la vieja pendeja, perdió todo, no pudo mantenerse como ella quería porque esta persona sí le había echado ganitas. Y saben por qué algunos compañeros instructores nos dolió más, porque la persona, ¿verdad?, que sí era la mera mera en el fitness, ya no está en este mundo. Entonces por eso nos dolió mucho más la traición que esta vieja anciana, que no le da paso a los jóvenes de salir a flote porque ella quiere ser solo ella, le hizo la camita a este instructor que sí tenía todo lo necesario para ser quien era. Imagínense que lo hizo hasta en Miami. A Miami fue a hablar. ¿Y cómo me enteré yo? Porque yo fui a Miami. Porque yo fui a Miami, a las oficinas de esta marca fitness. Y ahí me contaron, ¿vos conoces a la fulanita de tal? Sí, le dije yo. Y como yo, o sea, esta mujer para mí es lo peor que existe en esta tierra. Entonces yo sí, les dije yo, y ahí me soltaron la sopa. Ella había ido a hablar aquí, allá, a hablar de todo para que le dieran la oportunidad. Y esta persona, la mera mera del fitness, que era un hombre, me dijo a mí, imagínate, yo le abrí las puertas, le enseñé esto, le enseñé el otro, le abrí las puertas de mi gimnasio y todo para que me pagara así como me pagó, quitándome el puesto. Imagínense. Y yo le dije, ya lo sabía, me enteré, porque cuando estuve en Miami, fui a las oficinas y me lo contaron. Y conste, mis angelitas hermosas, que cuando yo llegué a Panamá, yo le llamé y le dije a la vieja decrépita, porque es una vieja decrépita, se lo dije, mira, yo fui allá y me dijeron esto y eso. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? O sea, ella bien nerviosa, bien interesada en saber quién me había dicho. Para que vean ustedes cómo se maneja la gentuza doble cara. No solo la casucha es única. Yo aquí conozco una vieja, anciana, trepadora, mentirosa, sanguijuela, parece parásito si yo les contara todo lo que ha hecho. Y le quitó el puesto a esta persona, a este instructor que sí valía lo que pesaba en oro. Y lastimosamente él ya no está. Y esta vieja puta le quitó el puesto, le quitó todo. Pero como les digo, qué bueno que no se pudo mantener. Se dieron cuenta que es una miércoles. Y además de que es una miércoles, es una vieja tóxica que nadie la aguanta. Entonces se quedó sin nada la vieja puta. Así que no crean que solo en la música existe este tipo de sanguijuelas que anda sobre el éxito de los demás. No. En todos los rubros, porque yo aquí conozco a una vieja decrépita, trepadora, parásito, sanguijuela, la peor peste que yo he conocido aquí en el fitness es esa vieja. Así que se los digo para que lo sepan que la pandillera no es la única. Así que imagínense, mis angelitas hermosas, esta mujer ocupó al Duki porque ahora ya no se hablan. Ahora son enemigos, ahora ya no se hablan. Imagínense qué desagradecida. O sea que lo que le hizo a Nodal no fue el primero al que se lo hacía. No, hombre, ella es lo más desagradecido que hay. Ella es el símbolo de ser desagradecido a todo lo que da. Así que imagínense, pasamos a otro. Anduvo con un tal Eco, Ignacio
Spalatti, como que tiene, ya saben, sus orígenes de italiano por ahí, obviamente como buen argentino, ¿verdad? Si es que de verdad que yo a esta pandillera, yo no le miro lo Argentina por ningún lado. Pero bueno, anduvo con este. La historia es más larguita y tiene mucha más tela de dónde cortar, porque este hombre representa la esencia del barrio y del freestyle, imagínense, y del freestyle. Tuvieron una buena química que iba y venía durante años. Se les había visto en fotos muy sugerentes y colaboraciones que siempre dejaban a la gente preguntándose, o sea, si había algo más entre ellos o no. Eso les iba a comentar también. Esta piruja tiene fotos así como se tomaba con Nodal en la cama, cuchiplanchando. A ella no le importa, ella no tiene pudor, ella no tiene dignidad, ella no tiene moral, ella no tiene nada. Así es con todo mundo, con sus amigos con derecho. Con este econombre, unas fotos tan que hasta la lengua se le miraba que se la metía al hombre hasta la garganta. ¡Qué vieja más puta! La verdad que yo no sé cómo Nodal se pudo meter con ella. Pero bueno, lo bueno es que se zafó y le dio una patada en el trasero. ¡Qué bueno! Así que ya saben, descerebradas, todo esto va para ustedes. Entonces, ya saben, como les decía, esta vieja se toma fotos sugerentes con medio mundo, con Mondo y Raimundo. Pero con este chavito, con Eco, porque todos eran más jóvenes que ella, pero con este chavito no fue solo una colaboración musical, no, fue un intercambio de favores que viene desde los inicios de la Nena Trampa. Y esos nombres tan corrientes, la Nena Trampa, que es esa miércoles. Dicen las malas lengüitas por ahí en Buenos Aires que mientras ella se las daba de empoderada, que no le queda para nada, Eco, este chavito, era el que le daba la validación de calle que ella nunca tuvo. Es que esta mujer, la verdad que la belleza abre puertas, mis angelitas, cuando ustedes son agraciadas, y si no somos tan agraciaditas algunas, pero si somos inteligentes, si tenemos algún talento, si tenemos, ya saben, un brillito, no todo es belleza, eso nos ayuda. Pero el problema es que esta mujer no tiene nada, absolutamente nada. Así que este hombre era el que le daba la validación de calle que ella pues no tenía. Se dice que hubo mucho más que besos, uy, eso sí, mucho más que besos ante las cámaras, obvio, eso ni se pregunta. Pero que el contrato de confidencialidad era parte de la estrategia de cama que tenían la pandillera y el Eco, para que él no hablara de cómo ella lo usó para subir en la escena del trap, obviamente cuando se distanciaran o cuando se separaran, que fue lo que finalmente ocurrió. Es todo lo que ocurre cuando esta piruja ocupa a la gente y le saca el provecho al que ella los tiene, miren, ya dirigidos, ya en la mira. Cada vez que ella sentía que perdía relevancia frente a otras artistas, como la enana Nicki Nicole o una tal Tini que no sé ni quién es, aparecía una filtración de ella con Eco para recuperar el morbo del público. Imagínense, esto significa, mis angelitas, que ella no es amiga de la enana Nicole. No. Ella le tiene envidia a la Nicki Nicole. Ni me asombraría que le cayó mal cuando los chilenos llamaron para grabar el video Marisola a la enana Nicole y no la llamaron a ella, porque las dos cantan trap. O sea, ¿qué le dieron a la enana Nicole que no le dieron a la argentinucha, a la pandillera? Algo le dieron los chilenos y dijeron, no, vamos a llamar a la enana Nicki Nicole. Así que la argentinucha pandillera, nalgas fáciles, le tiene envidia a su compatriota, imagínense. O sea que esos abrazos, esos besitos son de Judas, porque esas no son amigas para nada. Así que hay que tener cuidado cuando tengamos una amiga como la pandillera. No. Aléjense de ella y mucho menos presentárselas a su marido o a su novio. Eso jamás. Y aquí viene el quinto rey, Julián Reininger. Este majecito también, ¿verdad? Argentino de seguro. Lo vi en fotitos, igual, cabal, el mismo perfil argentino. Y la mujer, la pandillera, la misma fea de siempre. Dice, Julián Reininger fue uno de los que estuvo en su radar más cercano, imagínense. Se les vinculó sentimentalmente justo cuando él estaba en pleno ascenso con su éxito Tuturrito. Sepa qué canción será, pero miren qué casualidad que el hombre estaba en pleno ascenso. O sea, estaba en la mira cuando, tuvo una relación con ella. Miren qué casualidad. Se comenta que el acercamiento con Rey fue puramente para robarle el flow. Fíjense, escuchen esto, para robarle el flow, o sea, su estilo y los contactos de la nueva ola argentina. Claro, de la gente joven, de la nueva generación. Como esta ya está ruca, ya tiene sus añitos de estarle troleando, de estar traqueteando, y pues las generaciones van pasando, van avanzando. Ella quería estar con la gente de este chavito, que como les digo, ella busca hombres jóvenes para poder manipularlos. Es una saltacunas. Mientras la pandillera fingía un interés romántico. Imagínense lo que dice aquí. No lo digo yo, fue lo que investigué. Fingía un interés romántico. Lo que realmente ella estaba haciendo era un espionaje industrial de la carrera de este chavito, de Rey. Ella sabía que Rey
es un tipo tranquilo. Es, porque pues está vivo el chavito, ¿verdad? Es un tipo tranquilo. Ella lo sabía. La pandillera nalgas fáciles, lengua de fuera, lo sabía. Por eso lo usó de pantalla, imagínense. En el ambiente se dice que mientras ella salía en fotos con él, con este chavito, con J. Rey, me parece que es el nombre artístico de él, lleva la J antes. Esta piruja de quinta seguía manteniendo contacto con sus maridos del pasado, imagínense. No me asombra, miren con el Nodal, andaba panzona, no me consta que la hija sea de Nodal, panzona estaba, pero que era de Nodal, mis angelitas, no lo sabemos. Pero miren, con la panza y andaba con el cro. O sea, no entiendo yo cómo era que estaba en ese momento con Nodal, supuestamente en concubinato, y ella salía a pasear, salía a caminar la cuadra, salía a dar la vuelta con el cro. ¿Qué es eso? Lo mismo dice aquí, miren qué casualidad, o sea que no es mentiras, no es paja. Estando con Rey, ella miraba a sus maridos del pasado, demostrando que la fidelidad no es parte de su vocabulario cuando hay un negocio de por medio. Eso quiere decir que la fidelidad no está en el vocabulario de la pandillera argentina, nalgas fáciles, lengua de fuera. Y aquí viene el último hasta ahorita, ¿verdad? O sea, aquí ya no entra el bailarín, el brasileño, todos los maridos que ha tenido después de Nodal no entran aquí. Sino que aquí paré con Cristian Nodal, la mina de oro mexicana, definitivamente. No voy a hablar mucho de él por respeto a nuestra reina Angelita Aguilar, obviamente. Rapidito lo que les puedo decir de Nodal es que este fue su golpe maestro de ella. Agarró a un hombre despechado que no la quería. Nodal nunca la quiso. Mis angelitas, ¿en qué cabeza cabe venir de Belinda a enamorarse de la pandillera? Es como que ustedes me digan a mí que yo deje de comer la entraña, no sé si así se llama el mejor corte en sus países, pero pues en Guatemala, en Honduras, en algunos países donde he estado, ni en Panamá se llama así, pero yo la conocí como entraña, me encanta, para mí es la carne más riquísima, y es como que ustedes me digan que yo deje la entraña por, ¿qué? Por carne de cartón. O sea, no, para nada, jamás. Eso no puede ser. O sea, uno va para adelante, uno no va para atrás. Así que lo que Nodal tenía ahí era despecho. Exactamente como lo dice aquí. Era despecho. Él no podía saltar de la Belinda a la pandillera nalgas fáciles. Imposible. Imposible. Así que esta mujer agarró a un hombre despechado que no la quería, vulnerable por lo que había sucedido con Belinda, y obviamente se le metió por los ojos, como la típica piruja que es. Un hombre rara vez va a decir que no. No, si para los hombres eso, no todos, obviamente, no hay que generalizar, pero, o sea, los hombres pueden estar muy enamorados de alguien y se acuestan con otra y ya. Entonces, esto fue lo que pasó aquí con Nodal, porque Nodal sí estaba enamorado de alguien, y todas lo sabemos, de nuestra reina Angelita Aguilar. Y no desde hace un día, una semana, un año, no, de hace siglos atrás, desde cuando la niña Angelita Aguilar era un piojito. O sea, Nodal no era desde ayer me enamoré de Ángela Aguilar, no. Desde que Angelita Aguilar era un piojito, o sea, él ya empezó a sentir algo por ella y obviamente nunca la pudo olvidar. Tanto así que ahora es su esposa. Entonces, la piruja nalgas fáciles se le metió por los ojos, obviamente, para asegurar su pasaporte a México. Porque dijo, ya aquí en Argentina ya topé, ya me metí con medio mundo. Así que ahorita tengo que cruzar el charco, tengo que ir a México. Y se buscó, típico, un chavito cagadito recién nacido en pañales. Y este fue Cristian Nodal. Lo usó de banco, lo usó de plataforma y hasta de padre, entre comillas, porque esa bichita no nos consta que sea de Nodal con el currículum de cama que esta mujer tiene. Y todo esto lo hizo para intentar robarse una cultura que no le pertenece. ¿En qué cabeza cabe diciendo esta piruja que ella iba a ser la reina de la música regional mexicana? ¡No, hombre! Vaya a cantar su tango de quinta. ¡No joda! ¿Cómo se le ocurre andarse atribuyendo cosas que no le corresponden? Yo no sé que los argentinos no sienten feo de ver a su compatriota que los mira como miércoles, que mira la cultura de ellos como miércoles. O sea, porque es como que yo quisiera ser, qué sé yo, no voy a mencionar país, pero como que yo quisiera ser de otro país. No, hombre, yo soy de mis países, de mis dos países. Obviamente sí amo muchísimo a varios países. A varios países los quiero muchísimo por todo lo que me han dado, me han ofrecido, he aprendido, he disfrutado estando ahí. O sea, tantas cosas. Claro que los amo, pero pues muy distinto es a que yo quiera, puchica, o sea, meterme en su cultura, en su música, en todo, no, hombre. O sea, y esta vieja piruja pandillera, ella de todo se agarra, es una sin identidad, la pelleja esta. Entonces a mí me daría vergüenza, la verdad, tener una compatriota así como esta. Imagínense, es una igualada sin raíces. Así es, tal cual como lo dice mi artículo de blog. Lo que más me indigna a mí en lo personal es que esta
pinche argentinucha ahora quiera dárselas de mexicana. Es lo que estábamos hablando hace un segundo. Sacando música regional. Imagínense, porque yo ahí la tengo en un video donde sale, no hombre, hasta las chanclas en unas fachas pelonas sin pelo y con un vaso de guaro en la mano. Yo subí ese videito en un video que hice hace poco y ella sale cantando y lo peor que no canta nada. Como ya todos lo sabemos. Imagínense, disque música regional. Ella queriendo cantar música regional. No. Ubícate, pandillera, ubícate de verdad. Para cantar música mexicana se necesita cuna, se necesita familia, como nuestra reina Ángela Aguilar. No se necesita una lista de amantes que te han tenido que dar el empujón porque solita no puedes llegar. No. Para cantar música mexicana se necesita que eso, esa jerga, esa cultura, esa sangre, ese sazón corra por la sangre de las personas, corra por la vena de las personas. O sea, sé que tenga cuna y familia mexicana. O sea que vos, para nada, estás bien fea para la foto. Imagínense, mientras una mujer con clase, como nuestra reina Ángela Aguilar, honra a su abuelo Antonio Aguilar, la pandillera nalgas fáciles solo puede honrar a los hombres que le han pagado las cuentas y le han abierto las puertas de los estudios de grabación. Imagínense, qué triste. ¿Dolió de celebradas? Pues que les duela, porque aquí hablamos sin filtros. Y a la conclusión que llego, mis angelitas, la verdad te delata. La moraleja es clara. Se puede tener muchos seguidores, muchos, como la pandillera de Quinta, pero la dignidad no se compra con likes. No se compra con likes. Una piruja que ha tenido que dar las nalgas desde siempre para poder comer, nunca en la vida podrá compararse con una verdadera reina y princesa de la música regional mexicana, como lo es Ángela Aguilar de González, actual esposa de este ídolo mexicano, Cristian Nodal. Así que mis angelitas hermosas, díganme, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Lo de la pandillera es amor o es puro negocio? Las leo en los comentarios, mis angelitas hermosas, y nos vemos en el próximo video. Y les encargo que vean el video de nuestro querido, nuestro querido argentino Max Lambia, donde él dijo que esta piruja ya estaba separada de Nodal cuando empezó con sus lágrimas de cocodrilo a decir que él la había engañado. Así que les encargo que lo vean, ¿verdad? Ahora sí, mis angelitas hermosas, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao.